Estamos en el capítulo de farmacología. Hoy vamos a hablar, mi nombre es Jesús de la Jara Cordero. Soy médico internista del Hospital Rebagliati. Vamos a hablar hoy día sobre algunos aspectos puntuales sobre farmacología. Ya esta es una clase de resumen, obviamente vamos a tratar de tocar todos los temas de la mejor manera. Vamos a empezar con el término de farmacocinética y farmacodinamia, ¿no? Es un tema en verdad que tiene que conocerlo bien porque es la base de muchas otras cosas en farmacología, ¿no? Conociendo la farmacocinética y farmacodinámica, vamos a entender muchas interacciones de medicamentos, muchas respuestas y falta de respuestas a ellos, etcétera, ¿no? Es un tema que, si bien es cierto, tal vez no es tan preguntado, pero en verdad es bien rentable porque pueden venir varias preguntas del tema como a veces lo ha venido, ¿no? Entonces vamos a dedicar acá mucho tiempo hablando de ambos temas. La farmacocinética estudia la evolución del medicamento en el organismo en función del tiempo y dosis, ¿no? Es la ciencia que se encarga de estudiar cómo el medicamento es cambiado por el organismo, ¿no? Se dice siempre de manera metódica que la farmacocinética es lo que hace el organismo en el fármaco, cómo lo modifica, cómo evoluciona el medicamento hasta cumplir su función, ¿no? O sea, todos los mecanismos que debe pasar el fármaco en el organismo para poder efectuar su función e incluso también la eliminación, ¿no? Es un proceso dinámico, obviamente, ¿no? Donde todos los procesos ocurren simultáneamente, los procesos que vamos a ver ahora. Ese es el mejor cuadro resumen, ¿ya? De todos los procesos en los cuales vamos a ver lo de la farmacocinética. Hay un acrónimo famoso que es ADME, que le podemos poner también LADME, ¿no? Quiere decir absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco, que son los pasos de la farmacocinética de todo fármaco, ¿no? Esta L es de liberación, que es alguna, digamos, algunos medicamentos lo hacen y otros no. Y a veces es admitido por algunos autores y otros no, pero esto es lo que sí debemos saber es absorción. Primero luego se absorbe, luego se distribuye, luego se metaboliza y finalmente se elimina o excreta, ¿no? Ese es el famoso ADME, LADME, que tienen que recordar ustedes. ¿Cómo sea esto? Inicialmente nosotros damos una dosis del fármaco, por ejemplo, ¿no? Un paracetamol. O una amoxicilina, que es una cápsula. Posteriormente se libera la cápsula en micropartículas y estas de aquí se absorben, ¿no? Se absorben en el tracto gastrointestinal hasta pasar a el torrente sanguíneo, plasma. Claro, la absorción es el proceso en el cual el fármaco va desde el sitio de ingreso hasta llegar al plasma, hasta llegar al sitio de acción, ¿no? Aquí el fármaco ya se encuentra libre y una parte de él va a efectuar la función, otra parte de él se va a encontrar unido a proteínas, por ejemplo la albúmina. Y este fármaco libre finalmente va a ser la acción que queremos nosotros que haga, ¿no? Y finalmente otra parte del fármaco nunca se va a poder metabolizar y va a estar ahí rondando, digamos, ¿no? Finalmente el fármaco libre va a ser eliminado o excretado, ¿no? Eliminación. La biotransformación también se llama metabolismo, ¿no? Esto es lo que sucede cuando el fármaco va generalmente a algunos sitios ya metabolizado. En este caso el principal órgano es el hígado. El hígado. El hígado lo metaboliza, lo biotransforma y posteriormente el fármaco cumple su función. Obviamente hay una parte del fármaco que va al sitio de acción no deseado. Este es un evento que siempre se da con todos los tipos de fármaco, ¿verdad? Un fármaco que yo quiero darlo, por ejemplo, para vasodilatar ciertas venas y se va a otro árbol vascular o en todo caso a otro sitio, ¿no? Y finalmente el fármaco se excreta hacia la orina o otro tipo de secreciones, ¿no? Empezamos a hablar de los distintos pasos que tiene que llegar el fármaco para llegar al organismo, para hacer su función. Primero tenemos la liberación, ¿no? La liberación es un proceso que cuenta con varias fases, ¿no? Entre ellas la disgregación, que primero la disgregación es un paso de una forma sólida a otras, pero más pequeñas, ¿no? Formas sólidas a partículas más pequeñas, es disgregación, ¿no? Luego viene la disolución, en la cual estas formas sólidas ya van a pasar a formas líquidas, también llamadas solución. O sea, los sólidos se convierten en una
solución. Es el proceso con mayor trascendencia en su posterior absorción, ¿no? Y finalmente la difusión, que es el paso del fármaco disuelto a través del fluido, ¿no? Una vez que el fármaco ya se convirtió en una solución, el paso que va a través de ese fluido puede ser, por ejemplo, gastrointestinal, se llama difusión. Esos son los términos previos, digamos, ¿no? De llamada también liberación. ¿Qué factores afectan la velocidad de disolución del fármaco para que pueda ser soluble, ¿no? Obviamente, el porcentaje de solubilidad del mismo fármaco. Esta solubilidad es mayor si el tamaño de la partícula, ¿no? Si el tamaño de la partícula es más pequeña, mayor disolución. Eso tiene que ver con la velocidad de disolución. De la viscosidad también. Si el fármaco es menos viscoso, también va a ser más rápido de disolverse. La temperatura, aquí sí es variable, ¿no? A veces temperaturas elevadas pueden favorecer la disolución o a veces al revés, dependiendo del fármaco, ¿no? La agitación también aumenta la velocidad de disolución, ¿no? Es un fármaco que podemos agitar o algún tipo de emulsión tal vez, eso de ahí puede aumentar la velocidad de disolución. Luego sigue la absorción, ¿no? Que en general, como les digo, la liberación digamos que es más que todo un cambio físico del fármaco para que empiece el proceso de absorción de manera adecuada, ¿no? Algunos autores, como les digo, consideran absorción a todo este paso, pero la liberación es la manera que he explicado. La absorción es el paso del fármaco desde su lugar de administración. Por ejemplo, puede ser subcutáneo, puede ser oral, sublingual, al torrente sanguíneo, ¿no? O sea, en general siempre es al torrente sanguíneo, obviamente, ¿no? Al torrente sanguíneo, la sangre, el plasma. La absorción sistémica de un fármaco depende de algunos factores, ¿no? Entre ellos tenemos las propiedades físico-químicas del fármaco, la anatomía y fisiología del lugar donde se absorbe este fármaco y la forma farmacéutica del mismo, ¿ya? Entonces, la mayoría de los fármacos, en general, los que se usan son ácidos o bases débiles, ¿ya? Son ácidos o bases débiles, si les preguntan. Y cuando se en solución se encuentran parcialmente ionizados. Existe un equilibrio entre la fracción ionizada y no ionizada, ¿no? El pH del entorno del fármaco influencia su absorción debido a su capacidad para ionizar sus moléculas. O sea, el fármaco puede estar, como les digo, en formas ionizadas o no ionizadas. ¿Cuál es la que me conviene, digamos, para que el fármaco sea efectivo? Me convienen las formas no ionizadas. Las formas no ionizadas. ¿Por qué? Porque la forma no ionizada de un fármaco es liposoluble, compatible con la membrana celular y se absorbe pues con facilidad mediante una difusión simple, ¿no? En cambio, cuando el fármaco está en su forma ionizada, son hidrosolubles y difunden mal generalmente, ¿no? Entonces, el pH puede alterar esta absorción mediante ¿qué? Mediante su capacidad de ionizar o no ionizar moléculas. ¿Qué más? Bueno, esas son las propiedades del fármaco. También, como les digo, depende de el sitio de absorción. Dependiendo del sitio de absorción, la absorción va a ser más o va a ser menos, ¿no? Por ejemplo, si es una gran superficie de absorción, eso de ahí, por supuesto, va a aumentar la absorción, ¿no? Una cosa es que, por ejemplo, el fármaco difunda en un epitelio, y otra cosa muy diferente, por ejemplo, es de que el epitelio intestinal, por ejemplo, que es el mejor sitio de absorción, ¿no? Tiene un montón, digamos, de superficie, ¿no? Porque cada parte de aquí es una superficie de absorción. Entonces, mayor superficie de absorción, mayor absorción del fármaco. Elevado flujo sanguíneo, obviamente. Si el tejido de absorción está bastante irrigado, eso va a favorecer la absorción. Y viceversa, si por ejemplo tenemos un caso de trombosis o algo que disminuya la irrigación, va a haber menor absorción. La presencia de bilis también en el tejido de absorción, siempre y cuando es gastrointestinal, sí, porque es tensioactivo, por ejemplo. Los mecanismos de transporte que pueden tener ese epitelio, el sitio de absorción, para poder absorber el fármaco. El volumen de alimento a veces, sí. A veces el volumen de alimento también varía. Hay más alimento, a veces favorece o en todo caso perjudica la absorción de determinado fármaco. La consistencia del contenido gástrico. Es cierto, obviamente, sí. El contenido gástrico tiende a ser más sólido, hay más, digamos, compuestos que interfieran, va a ser menos la absorción. Si el contenido gástrico es líquido, la absorción va a ser mayor, ¿no? La temperatura del alimento, generalmente algo frío involucra una mayor absorción que un ambiente caliente, por si acaso.
¿no? Por eso a veces algunos fármacos se recomiendan tomar pues con agua fría o máximo tibia. El mismo pH, pero en el sentido de que los valores de pH extremo inhiben el vaciado gástrico, ¿no? Inhiben el vaciado gástrico. El vaciado gástrico a veces puede más bien desfavorecer la absorción, ¿no? La composición de la dieta. El vaciado es mayor con lípidos, por ejemplo, ¿no? Si la dieta es rica en lípidos, el vaciado va a ser mayor. Si es con proteínas, mucho menor, y con glúcidos aún mucho menor. Entonces depende por una parte del fármaco, por otra parte del sitio de absorción y las condiciones que tenga ese sitio de absorción. Las vías de absorción en general hay varias maneras de clasificarlo. Conocemos algunas, y entre ellas, digamos, una un poco antigua que ya no se usa tanto, es hablar de vía de absorción indirecta o mediata. Indirecta o mediata es si el fármaco va a atravesar epitelios. ¿Dónde atraviesa epitelios? Por supuesto en la vía oral, ¿no? En la vía oral atraviesa el epitelio gastrointestinal, en la vía bucal o sublingual, ¿no? La lengua en general es una mucosa epitelial. La misma vía rectal también tiene que atravesar epitelios antes de llegar al torrente sanguíneo. La vía respiratoria, como no, tiene que atravesar todo el epitelio del tejido respiratorio, ¿verdad? Es estratificado, cilíndrico, ciliado. La vía cutánea también. Vía conjuntival y vía genitourinaria. Esos tipos de absorciones se llaman absorción indirecta o mediata porque no tienen que atravesar epitelios. Cuando el fármaco, en cambio, no atraviesa epitelios, se llama vía de absorción directa o inmediata. ¿Cuáles son ellos? Obviamente la vía intramuscular, la vía subcutánea, ¿no? Porque el tejido subcutáneo le sigue la irrigación, sin atravesar epitelios. La vía intramuscular, obviamente, el tejido muscular, no es epitelio. Vía intraperitoneal, vía intrapleural, si algunos fármacos se dan por vía intrapleural. Por ejemplo, yo puedo decirles la bleomicina, ¿no? La bleomicina, la misma eritromicina que se usa a veces para tratar de hacer una pleurodesis, ¿no? Cuando los pacientes van a ver ustedes que necesiten tratar de pegar las pleuras parietal y visceral, vamos a utilizar la bleomicina, ¿no? Se coloca en la vía pleural y eso de ahí trata de pegar ambas pleuras, ¿no? La vía intraarticular, obviamente, para algunos glucocorticoides también es una vía pues inmediata, ¿no? La vía intraósea, intratecal e intraneural. Acá finalmente tenemos algunas características, ¿no? De las diferentes vías que usamos, ¿no? Que es importante también que ustedes sepan. Vamos a empezar con la vía oral, ¿no? Que es una de las más usadas, por supuesto, ¿no? Y más fisiológica, obviamente. Porque digamos que remedia el comportamiento de muchas sustancias, metabolitos, digamos, normales, ¿no? En el sentido de que el fármaco pasa por todos las distintas fases, ¿no? De la absorción, distribución, etcétera, ¿no? A diferencia de otro tipo de vías, ¿no? La absorción lamentablemente sí es variable, ¿no? Depende de muchos factores. Ese es uno de los, digamos, problemas, ¿no? O sea, para absorber, pues me dicen, ¿qué es absorber, doctor? Acuérdense, absorción es el paso desde el sitio desde el sitio de entrada del fármaco hasta el torrente sanguíneo. Esa es la absorción. Entonces la absorción va a ser dependiente, lamentablemente, de muchos factores. Ya hemos dicho pues todo lo que involucra, ¿no? El ingreso, la descomposición del fármaco, que el tejido de absorción esté irrigado, que no esté dañado también, por ejemplo, ¿no? Si hay una mala absorción por daño intestinal también, ¿no? Que esté irrigado, que no haya alimentos aparte, obviamente, ¿no? Que estén interfiriendo. Realmente es muy variable y depende de muchos factores. Ese es uno de los problemas, ¿no? ¿Cuál es la utilidad especial? Bueno, que es más conveniente, ¿no? Por lo que les digo que es fisiológico, y también es económica, pues, ¿no? Obviamente. Es lo más barato comprar una pastilla que comprar una ampolla, eso es en cualquier sitio, ¿no? Por lo común es más segura, ¿sí? Porque la vía oral, pues, digamos, es más lenta, los efectos empiezan más en menor tiempo y más paulatinamente, ¿no? Cualquier emergencia, cualquier cosa, es más segura la administración oral, ¿no? ¿Cuál es el problema con la vía oral? Bueno, requiere apego terapéutico del paciente, y esto lo vemos, pues, mayormente en pacientes pues ancianos, ¿no? O sea que nosotros le damos unas pastillas para que tome y a veces, ¿no? El apego,
Se olvida en la mañana, se olvida en la tarde. Si es una pastilla interdiaria, olvídate, pues, ¿no? Olvidarse de una pastilla interdiaria es mucho más frecuente todavía, ¿no? Entonces requiere apego terapéutico del paciente para que realmente haga efecto, ¿no? La biodisponibilidad potencialmente errática e incompleta también. Ahora vamos a hablar más adelante sobre el concepto de la biodisponibilidad, ¿no? O sea, muchas veces la cantidad de fármaco que llega al final no es la que nosotros querríamos, ¿no? Sí, es cierto, a veces tenemos que dar una bomba, una dosis enorme de fármaco para que llegue una parte parcial. ¿Y por qué? Porque ese fármaco lamentablemente tiene características que no le permiten llegar rápidamente, ¿no? Vamos a seguir con la subcutánea. A ver, la subcutánea es una vía adecuada para soluciones acuosas, ¿no? Obviamente, no para soluciones pues tan sólidas, digamos, ¿no? Es una absorción lenta, esa es una de las características que obviamente yo voy a usar por la vía subcutánea cuando me convenga, no haciendo más pues en general, ¿no? Y sostenida en preparaciones de depósito. ¿En qué fármacos me interesará a mí, por ejemplo, que la absorción sea lenta? Obviamente, en fármacos que puedan producir efectos adversos, ¿no? Yo digo, por ejemplo, la insulina, ¿no? La insulina ustedes conocen muy bien, es una hormona, ¿no? Un fármaco análogo hormonal que lo usamos para controlar los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, en ese sentido no me interesa a mí bajar la glucosa de un porrazo rápidamente y que el paciente llegue a una hipoglicemia, ¿verdad? En este caso me conviene al contrario una insulina que se libere de manera lenta y progresiva para que el descenso de glucosa sea paulatino, ¿no? Entonces, me conviene que el fármaco se absorba lentamente y también eso me va a permitir que la eliminación del fármaco sea sostenido, me dure buen tiempo y el paciente, digamos, tenga niveles farmacológicos adecuados. Utilidad especial es adecuada para algunas suspensiones poco solubles y para la aplicación de implantes de liberación lenta, como les he dicho, ¿no? Otro ejemplo, bueno, también el caso de la morfina, por ejemplo, ¿no? Pacientes que necesito igualmente, ¿no? Darle morfina porque tienen, por ejemplo, un dolor oncológico, ¿no? Pacientes ya desahuciados, imagínense ustedes, ¿no? NM de colon, cáncer de estómago, que lamentablemente ocasiona un dolor muy severo y que no va a tener ningún tratamiento, digamos, curativo. Entonces al paciente le podemos dar una preparación de bomba elastomérica en la cual colocamos varias ampollas de morfina, por ejemplo les digo más o menos unas 7 ampollas de morfina o 10, para que sean liberadas en una semana. Imagínense ustedes, en una semana. Entonces necesito que la liberación sea lenta, ¿no? A veces son unos implantes, ¿no?, que pueden ocasionar liberación lenta del fármaco, ¿no? Limitaciones y precauciones. Obviamente la limitación es que no podemos utilizar volúmenes grandes, ¿no? Volúmenes grandes. El tejido celular subcutáneo, pues la grasa no puede ser infiltrada con demasiado volumen, ¿no? Causaría dolor, edema, etcétera, ¿no? Puede haber dolor, ¿sí?, o necrosis por la aplicación de sustancias irritantes. Obviamente, si son sustancias que no pueden ser aplicadas ahí, pueden ocasionar incluso necrosis grasa, ¿no? Alguna complicación muy, muy indeseada, ¿no? La vía intramuscular es adecuada también, al igual que la vía subcutánea, para soluciones acuosas, ¿ya? La absorción también suele ser lenta y sostenida en preparaciones de depósito, ¿no? Pero acá obviamente usamos la vía intramuscular también como útil en ampollas que yo quiero tener un efecto un poco rápido, ¿sí? Es cierto, o sea, pues un poco rápido. Lo que sí es cierto es que la liberación es un poco más sostenida, ¿no? Eso sí, ¿no? Obviamente, más que la endovenosa por lo menos, ¿no? Desde luego. Utilidad especial, adecuada para volúmenes moderados, ¿ya? En general, digamos que digamos, en cuanto a volúmenes, ¿no? O sea, más volúmenes, ¿quién aguanta, digamos, ¿no? Una de las que menos aguanta es la subcutánea. De él le seguiría la intramuscular y más arriba que la intramuscular estaría la vía endovenosa, obviamente, ¿no? Pero digamos que la vía intramuscular es considerada volúmenes moderados, ¿no? Puedo utilizar fármacos con vehículos oleosos, ¿no? Aceitosos, digamos que como les digo, en la vía subcutánea pues no es tan adecuada, ¿no? Y algunas sustancias incluso irritantes, ¿no? Apropiada para la administración por el propio paciente, por ejemplo la insulina. Bueno, esto en el caso de algunas formas que pueden usarse por vía intramuscular, que no es lo más común, pero también puede usarse, ¿no? Y acuérdense ustedes que la vía intramuscular no solamente es pues la región glútea, sino también puede ser incluso la región
la región la pierna misma, ¿no? Del muslo, la cara interna del muslo, la cara externa del muslo más bien, puede ser aplicado por vía intramuscular, ¿no? Si un paciente tiene usted, por ejemplo, está con un ataque psicótico, con un delirio, quieren aplicarle al peridol para que se calme, entonces obviamente a veces no pueden voltearlo adecuadamente, solamente lo sujetan y en el muslo le colocan el fármaco, ¿no? Intramuscular. En los niños también. Limitaciones y precauciones. Siempre evitar usar cuando el paciente tenga tratamiento con anticoagulantes. ¿Ya? Obviamente, si un paciente tiene un tratamiento con anticoagulantes, puede ser warfarina, heparina o enoxaparina, es indicado no ponerle inyección intramuscular porque puede ocasionar un hematoma muy muy severo y es bien molestoso para el paciente y puede eso de ahí complicarse con alguna infección. Entonces, si tiene un paciente anticoagulante, o vía oral o vía endovenosa, sin problemas, ¿no? La vía endovenosa no hay problema. Puede interferir con la interpretación de ciertas pruebas diagnósticas. Bueno, la creatinina sinasa, ¿no? O sea, es frecuente y nosotros como médico internista lo vemos bastante. Cuando, por ejemplo, nos llaman a la evaluación de unos pacientes psiquiátricos, ¿no? La CPK, ¿no? La creatinina sinasa, la CK está elevadísima, dicen, ¿no? Entonces se preocupan y nos mandan interconsulta. Bueno, a veces es por la administración de fármacos intramusculares, ¿no? Y finalmente, la vía endovenosa, la patrón de absorción, se evita la absorción, obviamente, porque hemos dicho que la absorción es el proceso desde el ingreso hasta la sangre. La vía endovenosa obvia este paso. Efectos potencialmente inmediatos. Esto es lo muy bueno, ¿no? O sea, la vía endovenosa es la más rápida de todas, ¿no? Entonces queremos algo rápido que para la combustión, no le vamos a dar vía oral, ni subcutánea, intramuscular, le vamos a dar vía endovenosa, ¿no? Adecuada para la administración de volúmenes grandes, ¿no? Volúmenes grandes me conviene usar vía endovenosa. Y sustancias irritantes o bien, ¿no? Mezclas complejas cuando se diluyen. También puedo utilizarlas. Son mezclas complejísimas que tienen mucho de sólido un poco irritante, también por la vía endovenosa, ¿no? La vena aguanta todo. Utilidad especial, útil para uso en situaciones de urgencia, sí, porque como necesito rápido respuesta, ¿no? Por ejemplo, el uso de atropina, el uso, como les digo, de anticonvulsivantes, ¿no? El uso de antibióticos, sí, una urgencia que puede ser una infección severísima. Permite ajustar la dosis, ¿sí? Porque, digamos, más que todo por el hecho de que, primero, que la biodisponibilidad es pues excelente, ¿no? O sea, la cantidad de fármaco que yo sé que si le pongo tantos miligramos de fármaco por vía endovenosa, esa va a ser la cantidad que el paciente va a tener. Entonces, me va a permitir ajustar la dosis. En cambio, ¿qué hago? Por ejemplo, si le doy a un paciente con tabletas, entonces, bueno, le doy una dosis, pero yo no sé qué tanto llegará y la otra dosis que le puedo dar puede ser el doble o el triple, no necesariamente va a ser el doble o el triple, ¿me entiendo? Entonces, eso de ahí me permite. Y por otro lado también que la vía endovenosa puedo utilizar bombas de infusión, ¿no? Entonces, la bomba de infusión, que como ustedes saben se puede utilizar pues de manera continua o puede ser unas horas o todo el día, entonces me permite realmente una regulación, ajustar la dosis perfectamente, ¿no? Si yo veo a un paciente que tengo con bomba de infusión, por ejemplo, infusión de noradrenalina y necesito ajustar la dosis de 5, 10, etcétera, me permite eso la vía endovenosa, ¿no? Por lo general es necesaria para la administración de fármacos consistentes de proteínas y péptidos de alto peso molecular, ¿no? Limitaciones y precauciones: incrementa el riesgo de efectos adversos. Es cierto, porque lamentablemente la cantidad de fármaco que se da es una cantidad generalmente alta, ¿no? Las soluciones deben inyectarse con lentitud como regla general. A veces sí, o sea, puede hacerse en vuelo, pero lo indicado en muchas ocasiones es hacerlo con lentitud, que puede ocasionar problemas, ¿no? No adecuada para soluciones oleosas o sustancias poco solubles también. Eso resume más o menos las vías que nosotros usamos, ¿no? También tenemos, por otro lado, la vía tópica, ¿no? La vía tópica, que es la vía que usamos, digamos, cuando queremos hacer un efecto local, ¿no? Un efecto local en los pacientes. Tenemos la vía oftálmica, la vía nasal o intranasal, que es cuando aplicamos, muy poco usado obviamente, ¿no? Algunas gotas, digamos, corticoides inflamantes nasales, ¿no? Etcétera, ¿no? La vía inhalatoria, vamos a hablar eso en la parte respiratoria, etcétera, ¿no?
¿Qué es la biodisponibilidad de la que hemos hablado tanto? ¿No? Es el porcentaje de la dosis del fármaco que va a llegar inalterada a la circulación general y la velocidad a la que dicho acceso se produce. O sea, qué tan biodisponible es un fármaco, qué tan rápidamente me llega y qué tan inalterada, qué porcentaje del fármaco me llega realmente a la circulación general. Por eso hay, digamos, dos definiciones: la biodisponibilidad en magnitud, que se calcula sabiendo la cantidad de dosis aprovechada, y la biodisponibilidad en velocidad, que se mide con la velocidad de absorción de dicha fracción. O sea, acá me interesa, por ejemplo, conocer qué dosis ha sido afectada, qué dosis ha sido, aprovechada. Y acá en qué tiempo, en qué tiempo el fármaco llega a la concentración que quiera. ¿No? Qué tan rápido, en qué tiempo el fármaco ya llega, digamos, a su concentración pico, ¿no? Esa es la biodisponibilidad en velocidad. Pero estos fármacos, una vez que estamos ahorita en el proceso de absorción, ¿verdad? Una vez que se absorbe, a veces digamos que el fármaco, podemos decirlo de manera simple para que ustedes entiendan, se da vueltas, ¿no? Esta, digamos que es el fármaco es pérdida de fármaco por metabolismo del mismo antes de llegar a la circulación sistémica. O sea, el efecto del primer paso es cuando el fármaco, en vez de ir de absorción, digamos, a la circulación sistémica, va, por ejemplo, al hígado. Entonces, si bien es cierto, llega a los vasos sanguíneos y va al hígado, pero no llega aún a la circulación sistémica. Entonces, ese efecto, como les digo, de ir al, digamos, darse una vuelta por el hígado y luego recién volver y irse a la circulación sistémica, que es lo que quiero, se llama efecto de primer paso. Obviamente, el más importante es de todas maneras el hepático, como les digo, ¿no? Aunque también existe intestinal, pulmonar o cutáneo. O sea, es como que el fármaco se da una vueltita antes de entrar a la circulación general. Fármacos con efecto de primer paso hepático importante que tienen que recordar, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, los beta bloqueadores, los nitratos anginosos, ¿sí? Que usamos bastante para problemas anginosos, nitroglicerina, nitroprusiato, y el sumatriptán, ¿no? Es un famoso antimigrañoso. Luego me sigue la distribución, ¿no? La distribución es la velocidad, ¿no? Es digamos cuando el fármaco tiene que repartirse hacia todo el cuerpo, ¿no? Es el proceso por el cual el fármaco se reparte a todo el organismo. Una vez que se llega a la sangre, la absorción tiene que repartirse a todo el organismo. Y obviamente lo que me interesa es que el fármaco llegue al punto que yo deseo, ¿no? Si es una colecistitis, quiero que el fármaco llegue hacia la vesícula. Si es una infección urinaria, me interesa que llegue a las vías urinarias y al riñón. Pero esa distribución va a ser alterada, ¿no? La velocidad de distribución, el volumen de distribución, en general va a ser alterado por muchos factores, ¿no? Por ejemplo, la unión a proteínas plasmáticas. Claro, si el fármaco va a estar unido a proteína plasmática, por ejemplo la albúmina, ese fármaco pues no va a ser enviado al tejido, va a estar, digamos, no va a estar como diciendo apretada, o en todo caso amarrada a la proteína, y va a seguir dando vueltas sin efectuar su función, ¿no? Eritrocitos o compartimentos intracelulares. Depende también de las propiedades físico-químicas del fármaco, de interacciones con otros medicamentos. Si el fármaco interactúa mucho con otros medicamentos, va a ser una distribución disminuida. Igualmente también involucra del flujo sanguíneo al tejido. Obviamente si tengo un fármaco y hay una zona que está más irrigada, el fármaco va generalmente irse a la zona más irrigada, ¿no? Por eso hay fármacos, obviamente, que ante algunas enfermedades, por ejemplo, no pueden llegar a ese tejido. Y a veces no es por el fármaco, sino es porque el tejido está muy dañado, ¿no? Obviamente. O tiene un flujo sanguíneo disminuido, ¿no? Existencia de barreras especiales, como barrera hematoencefálica y placentaria, ¿no? Por ejemplo. Claro, existen algunos fármacos que no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. No la pueden atravesar, entonces nunca van a llegar al líquido cefalorraquídeo. Por eso
Para dar un fármaco hay que saber justo todos esos tipos de cosas para saber si realmente el fármaco puede ser, por ejemplo, ¿no? Imagínese usted, puede haber un fármaco que sea muy bueno para, por ejemplo, la listeria, monocitogenes, pero si el fármaco no tiene la propiedad de distribuirse hasta el sistema nervioso central, no me sirve para nada, por más que el fármaco sea excelente para matar a la listeria, ¿no? Afinidad del fármaco por moléculas transportadoras. Sí, a veces necesito que el fármaco sea justamente bien afín a una molécula transportadora que tiene que pasar por el tejido. Si no lo es, entonces va a haber problemas de distribución. ¿Qué es el volumen de distribución? Que es un parámetro farmacocinético que tienen que conocer, ¿no? El volumen de distribución es el volumen teórico de agua corporal en el que se disuelve el fármaco. O sea, es un volumen teórico, ¿no? Expresa las características de distribución de un fármaco y es una constante del fármaco para cada especie y grupo de población generalmente, ¿no? Obviamente cada fármaco es diferente. Pero la fórmula en general es volumen de distribución es igual a la dosis del fármaco entre concentración inicial. Dosis entre concentración inicial. O sea, la dosis que yo doy de un fármaco entre la concentración que el fármaco alcanza en el organismo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, doy una dosis de, imagínense usted, 100 miligramos y la concentración inicial del fármaco es 1 miligramo, la ecuación sería más o menos 100 litros. Entonces es como decir que necesito un volumen de 100 litros para poder disolver bien el fármaco y lograr una concentración adecuada, ¿no? Obviamente el volumen de distribución es un, como le digo, parámetro farmacocinético que me sirve más o menos para saber cuál es el volumen teóricamente de agua, de solución que necesita mi cuerpo para disolver adecuadamente un fármaco, ¿no? ¿Qué factores influyen en la unión a las proteínas plasmáticas que hemos hablado, ¿no? Es muy importante para todo, para el volumen de distribución, para la velocidad de distribución, etc. Por ejemplo, la edad, ¿no? ¿Qué factores influyen en la edad? En los recién nacidos hay menor unión a proteínas plasmáticas, ¿no? O sea, digamos que las proteínas no pueden aún unirse de manera adecuada, ¿no?, a los fármacos. Y por lo tanto, si hay poca unión a proteínas, va a existir mayor fracción libre, ¿no? Entonces, como ustedes hemos visto al inicio, el fármaco, una vez que se distribuye, puede tener una fracción libre y una fracción unida a proteínas, ¿no? Unida a proteínas plasmáticas. ¿Cuál es la fracción del fármaco que va a ser la efectividad? O sea, va a tener la acción, va a ser el efecto, el fármaco libre, obviamente, ¿ya? Entonces, eso sea en recién nacidos. Y los ancianos, bueno, normalmente, o sea, digamos, por fisiología, los ancianos tienen menor cantidad de proteínas, o sea, menor cantidad de proteínas que una persona joven. Por lo tanto, también va a tener menor concentración de albúmina y menor unión a proteínas plasmáticas. ¿Esto qué va a ocasionar? Si ustedes les preguntaran, miren cómo podrían ustedes deducirlo. Si yo le doy un fármaco a un anciano, probablemente el fármaco va a tener un efecto, mayor efecto y más rápido. Porque el fármaco, como tiene poca albúmina a la cual unirse, no tiene, digamos, control y se libera mayormente. Ahora, obviamente esto tiene un defecto, porque si hay mayor efecto, también va a haber mayor efectos adversos, obviamente, ¿no? Por eso al anciano siempre los medicamentos hay que darle con precaución. Y cuando usamos, por ejemplo, benzodiazepinas, le damos una concentración más bajita porque nos pueden debutar con una, digamos, una somnolencia excesiva, ¿no? Entonces por eso le damos, mejor empezamos con cuarto, media tableta, y poco a poco le vamos subiendo la dosis, ¿no? Eso se hace en general, no solo en las benzodiazepinas, sino en otros fármacos. ¿Qué ocurre en la gestación? En la gestación también hay menor unión a proteínas plasmáticas, ¿no? Hay mayor fracción libre del fármaco, igualmente tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Qué otras cosas? Aparte de la condición del paciente, bueno, si hay una enfermedad de por medio. Hay enfermedades que reducen el nivel de albúmina, por ejemplo la malnutrición, que hemos hablado. Pacientes quemados, obviamente, ¿no? Hay que tener cuidado. Es un paciente gran quemado, imagínense ustedes que tiene un montón de quemaduras, la cantidad de proteínas del cuerpo baja enormemente. El paciente, como ustedes saben, por eso en parte se hincha, ¿no? Se vuelve hematoso. No le vamos a dar una concentración pues altísima del fármaco, tenemos que darle un poco menos, ¿no? Hay escalas, hay
scores para poder hacer un adecuado cálculo, ¿no? Un paciente que tiene daño hepático, eso lo van a ver frecuentemente, ¿no? Pacientes cirróticos tienen menor reducción alguna. Y los pacientes con enfermedad renal crónica porque pierden proteínas. Y por el contrario, hay pacientes que tienen aumento de la albúmina, como por ejemplo en los pacientes hipotiroideos. Va a ocurrir todo lo contrario. Llegamos ahora en el Lander que estamos viendo al metabolismo. El metabolismo es la modificación de la estructura química de un medicamento por la acción de los sistemas enzimáticos, generalmente ubicados en el hígado, ¿no?, del organismo, dando lugar al metabolito. O sea, se supone que el fármaco va a ser totalmente metabolizado para llegar a su metabolito. El metabolito es la parte ya del fármaco que es más polar e hidrosoluble que el fármaco precursor, ¿no? El principal órgano, obviamente, de lejos, es el hígado, ¿no? Y acá tenemos distintas reacciones que son vistas en el metabolismo de los fármacos, ¿no? Acá, bueno, este es un resumen, ¿no? Tenemos la fase 1, o sea, el metabolismo hepático en general, fase 1 y fase 2. La fase 1 tiene que ver con reacciones, digamos, un poco más simples, ¿no?, como puede ser la acetilación, la sulfatación, etc. Y la fase 2 tiene que ver con reacciones de conjugación, ¿no? Entonces acá las tenemos, digamos, un poco más desmenuzadas, ¿no? Tenemos los de la fase 1 algunos eventos, sobre todo de redox, ¿no?, reacciones oxidativas. N-desalquilación, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de los fármacos que van con N-desalquilación, codeína, diazepam, etc. O desalquilación, también codeína, pero dextrametorfano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, reacciones de hidroxilación alifática o aromática, que son los pasos que tienen que llevar unos fármacos, ¿no? Por ejemplo, la tolbutamida, el ibuprofeno y algunos anticonvulsivantes como la fenitoína y el fenobarbital, ¿no? Otros, en cambio, se oxidan, ¿no? La oxidación, dependiendo con nitrógeno o con sulfuro, ¿no?, con azufre. Clorfeniramina, dapsona, meperidina. Esa oxidación, cimetidina, clorpromazina o omeprazol, ¿no? La desaminación, otra reacción, diazepam y anfetamina, ¿no? Y también tenemos las reacciones de hidrólisis, ¿no? Reacciones oxidativas y las reacciones de hidrólisis, que sufre, por ejemplo, la carbamazepina, la procaína y la lidocaína, ¿no? Esas son las reacciones, digamos, de fase 1, ¿no? Y la fase 2, como les digo, son reacciones más complejas en las cuales ya involucra sobre todo el proceso de glucuronidación, ¿no? Eso les gusta preguntar a veces. Entonces, en las reacciones de tipo 2 de hepáticas se procesa la glucuronidación, ¿no? Y también, en este caso, sobre todo tenemos que hablar del paracetamol como ejemplo práctico, morfina, lorazepam, ¿no? Y también tenemos otras reacciones como puede ser la acetilación, la sulfatación, es el fase 2, perdón, metilación y glutatinonización, ¿no?, con el glutatión. Sulfatación también el paracetamol, acetilación algunas sulfonamidas, ¿no?, sulfametoxazol, etcétera, la isoniazida, antituberculoso importante, y la metilación, por ejemplo, la levodopa, ¿no? Entonces son los procesos de conjugación. Y acá, pues, como tenemos un ejemplo, ¿no?, de la inducción enzimática, ¿no? El metabolismo en general, ¿no?, se ocurre por una inducción enzimática a nivel hepático, ¿ya? Algunas incrementan la síntesis de enzimas, por ejemplo los barbitúricos, ¿no? Obviamente este metabolismo depende de la farmacogenética. Algunas personas tienen menos enzimas, los llamados acetiladores lentos, y estas acetilaciones a veces tienen que ver con algunas reacciones importantes, ¿no? Esto de aquí obviamente va a incrementar el metabolismo de otras drogas, ¿no? Por ejemplo la warfarina, contraceptivos. Hay algunos fármacos que incrementan la síntesis de estas enzimas, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de eso. Entonces, primeramente, como les digo, la primera fase es la fase 1, ¿no?, que tiene que ver con hidroxilación, dealquilación, reducción, hidrólisis, ¿no? Hidrólisis, acá tenemos la aspirina, lidocaína, procaína, como hemos visto, ¿no? Y la fase 2 en el hígado va a ocurrir en las conjugaciones, ¿no? Fundamentalmente la glucuronidación, pero también puede ser agregación de un grupo acetilo, glutatión, glicina, etc. Finalmente, esto va a ocasionar que el producto sea más hidrofílico
y va a ser excretado en una buena parte. Como les mencioné, algunos fármacos tienen la reacción de primer paso, que son las drogas administradas por vía oral, ¿no? Que van casi siempre al hígado antes de a la circulación sistémica, y justamente sufren todo esto de aquí que les estoy hablando. ¿Qué factores alteran este metabolismo hepático, esta transformación, biotransformación como también se le llama, ¿no? La edad, obviamente, los ancianos y los niños tienen disminuida la actividad metabólica, ¿no? Hacen menor a veces metabolismo. Patología hepática, obviamente, pacientes cirróticos, cualquier tipo de paciente hepático, está disminuida el metabolismo. Factores genéticos, mutaciones en las enzimas metabolizadoras como la N-acetiltransferasa, por ejemplo, ¿no? Y esta N-acetiltransferasa, por ejemplo, hace que algunos pacientes sean acetiladores lentos o acetiladores rápidos. Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, ¿no? La isoniazida, que es un fármaco antituberculoso, tiene mayor incidencia de hepatitis, mayor efecto adverso en acetiladores rápidos, ¿no? Por ejemplo, entonces, si un paciente es un acetilador rápido, más porcentaje de isoniazida va a estar, digamos, disponible, porque tiene menos metabolismo, y de acuerdo a su estrategia de metabolismo, disminuye en parte los efectos del fármaco. Entonces le va a dar más hepatitis a los pacientes que sean acetiladores rápidos. Por el contrario, por ejemplo, otro tipo de fármacos, como en el caso de la procainamida, va a dar mayor incidencia de lupus en tratamiento con acetiladores lentos, La dieta es un factor también que altera el metabolismo, ¿no? Si es hiperproteica, aumenta el metabolismo oxidativo de algunos fármacos, por ejemplo, como la teofilina. El hábito de fumar también induce a veces el metabolismo de algunos fármacos. Y estos son los fármacos, digamos, que son inductores e inhibidores enzimáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les quiero decir acá? Algunos fármacos hacen que, digamos, el hígado sea inhibido, las enzimas hepáticas sean inhibidas. Por ejemplo, la claritromicina, el ketoconazol, tenemos que hablar acá, el opinavir, saquinavir, por ejemplo, posaconazol, un antimicótico importante, voriconazol también, y otro tipo de compuestos. Son inhibidores fuertes de las enzimas, ¿no? de las enzimas hepáticas. Y por lo tanto, por otra manera tenemos los inductores hepáticos, los inductores. En los inductores, por ejemplo, tenemos la carbamazepina, la dexametasona, el fenobarbital y la fenitoína. Bastantes, en este caso tenemos los antiepilépticos y también la rifampicina. Esto de aquí obviamente va a tener una alteración importantísima en el metabolismo de los fármacos, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos la carbamazepina, si el paciente toma carbamazepina y otro tipo de fármaco que se ve influenciado por la citocromo P450 del hígado, va a haber problemas, ¿no? Esta carbamazepina va a inducir más bien el metabolismo hepático, ¿no? Y otro tipo de fármacos más bien lo inhiben, ¿no? Entonces eso ahí va a ser importantísimo. Finalmente tenemos el proceso de eliminación o excreción, ¿no? Que es la eliminación del fármaco y sus metabolitos del organismo. Es expulsar el fármaco y los metabolitos del organismo, ¿no? Sobre todo la circulación sistémica. El principal, si les preguntan, obviamente es el riñón, ¿no? El riñón es el principal órgano excretor. Tipo de excreción renal, la que hemos hablado, generalmente se da con casi todos los fármacos hidrosolubles. En general los fármacos casi todos se eliminan por vía renal, pero también tenemos otro tipo de eliminación, sobre todo biliar, por las glándulas mamarias, a veces también, ¿sí? Por eso algunos medicamentos pasan por la leche, y también incluso eliminación por saliva. Un concepto acá importantísimo en la eliminación es la depuración o clearance, ¿no? Depuración de fármaco. Es el volumen del plasma que es depurado del fármaco medido por una unidad de tiempo. Después de su paso por los órganos que eliminan fármaco, por ejemplo el riñón y el hígado, ¿no? Es una medida el clearance renal es una medida de la excreción renal por el riñón, que generalmente es de 125 mililitros por minuto, ¿no? Pero este clearance renal de fármacos oscila dentro de 0 a 130 mililitros por minuto, ¿no? El clearance plasmático es igual al clearance renal más el clearance hepático. O sea, si queremos obtener en general el clearance, la depuración, no tenemos que sumar la parte renal y hepática, ¿no?
Para una velocidad de administración dada, la depuración es el único parámetro que determina la concentración en el estado de equilibrio estacionario del fármaco, ¿no? En general lo sirve bastante como un indicador farmacocinético. El aclaramiento nos va a medir entonces la cantidad de fármaco eliminado. Y la fórmula es la siguiente: la velocidad de eliminación del fármaco entre la concentración plasmática, ¿no? O sea, la depuración del fármaco es igual a la velocidad de eliminación del fármaco, obviamente. O sea, por ejemplo, ¿no? El paracetamol tiene su velocidad de eliminación. Puede ser, por ejemplo, 40, 60 mililitros por minuto. Esa eliminación renal del fármaco lo dividimos entre la concentración plasmática que tiene el fármaco, que ha alcanzado el fármaco. Ese resultado me va a dar más o menos el depuración o el clearance del paracetamol, ¿no? Velocidad de eliminación renal sobre concentración plasmática. También en la eliminación vamos a ver el tiempo de vida media, ¿no? ¿Qué es el tiempo? El tiempo de vida media o semivida de un fármaco. Es el tiempo necesario para que la concentración de plasmática del fármaco en el cuerpo se reduzca a la mitad. Es el tiempo en el cual el fármaco inicialmente alcanza la mitad. O sea, que sea eliminada la mitad del fármaco del cuerpo. Cuantifica la velocidad de cambio, no la magnitud de la concentración plasmática. Solamente no cuánto fármaco hay, sino solamente la velocidad de recambio del fármaco. Entonces, si el tiempo de vida media, por ejemplo, de la insulina, imaginemos, es 4 horas, quiere decir que de una dosis de insulina, por ejemplo, de 10 unidades internacionales, en 4 horas ya se ha eliminado 5 unidades internacionales del cuerpo. Eso es el tiempo de vida media. Y el tiempo de vida media, ustedes me dirán, ¿para qué sirve? Obviamente me sirve para saber el intervalo de dosis que yo tengo que darle. Cada cuánto tiempo le voy a dar al paciente el fármaco indicado, ¿no? Obviamente, la intensidad, la frecuencia con que va el fármaco no solamente depende del tiempo de vida media, también depende de la unión de proteínas, de muchas otras cosas, ¿no? Pero es un parámetro, digamos, uno de los más importantes.